Dios les bendiga una vez más con ustedes para reflexionar acerca de la palabra del Señor. Estamos contentos, vamos a reflexionar en Juan 12, 24. El Evangelio de Juan, el capítulo 12, el verso 24. El título que yo le he dado a esta predicación es La bendición del quebrantamiento. El quebrantamiento trae bendición. ¿Cuántos creen eso? Vamos a ir a la palabra del Señor entonces en Juan 12, el 24, vamos a leer allí la palabra del Señor. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. Vamos a orar entonces con respecto a esta palabra para que el Señor nos bendiga, para que el Señor nos hable, nos ministre. Amén. Amén. Padre Santo, Dios soberano, una vez más estamos delante de ti, Señor. Muévete en medio de nosotros, Padre, Espíritu Santo, haz la obra, Dios, que tienes que hacer con cada uno de nosotros. Espíritu Santo, tú conoces cada vida, cada corazón de los que están oyendo esta palabra. Si hay alguno que está quebrantado de corazón, Señor, si hay alguno que está pasando por un quebrantamiento en este tiempo, Dios eterno, por una prueba difícil, habla, ministra su vida a través de esta palabra, Señor, que traiga los frutos para lo cual tú la has enviado. Gracias, Espíritu Santo, porque tu palabra es fiel y es verdadera y sin dudar a todo aquello para lo cual tú la envías. Gracias, Señor, por esta provisión, por esta palabra hermosa. Toca cada corazón y cada vida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Si el grano de trigo no muere, no puede dar su fruto. Y esa palabra me ha inspirado a mí para hablar hoy día del quebrantamiento que trae bendición. ¿Qué significa quebrantado? Quebrantado significa roto, significa quebrado, fragmentado, partido, afligido. Esos son como los sinónimos de quebrantado. Si tú hoy día te sientes roto, te sientes quebrado, te sientes partido en pedazos, afligido, fragmentado, como cuando nosotros decimos, me parte mi alma, estás pasando un momento de quebrantamiento, un momento de tu vida en que estás tal vez agobiado por un desierto, por un tiempo de aflicción muy dura. A mí me gusta esta analogía que se hace aquí en la palabra del Señor con el grano de trigo que debe morir primero para dar fruto. Se compara este grano de trigo que tiene que morir con el quebrantamiento que sufrimos las personas, los hijos de Dios, para poder, y personas en general, para poder entrar al propósito de Dios y poder dar todo el fruto que el Señor espera de nosotros. Porque Él dice que vamos a ser podados para que llevemos fruto y mucho fruto, y nuestro fruto abunde, ¿ya? Él nos procesa, Él procesa a sus hijos, procesa a las personas para que podamos de alguna manera quebrantar esa cáscara como el trigo que quebranta esa cáscara y tiene que morir para que puedan salir después las plantas de trigo y las espigas. Y que dé abundante fruto, porque un triguito, una semilla se transforma finalmente en muchas semillas. Pero para que eso suceda y esas semillas se transformen en pan,
entonces tiene que haber un proceso de quebrantamiento de esa semilla, por así decirlo. Año tras año yo vi a mi padre sembrar el trigo, echar esa semilla en tierra y esperar pacientemente y tal vez con expectación que emergiera, que brotara esa semilla desde la tierra. Y muchas veces cuando él sembraba y nosotras, yo, mis hermanas, mirábamos a mi padre tirar la semilla en la tierra, nosotros decíamos, ¿qué pasará con esa semilla ahí debajo? ¿Qué sucederá? Pero a los meses veíamos que eso germinaba y estaban las plantitas de trigo, verdecitas ahí, pequeñitas, y mi padre se alegraba de ver eso salir de la tierra. Eso le traía expectación y él podía soñar en una cosecha que no estaba, pero al ver esas plantas, él podía ver su cosecha, dimensionar, proyectarse. Al estudiar un poco de biología, de química, que fue lo que yo estudié y mi profesión, logré comprender que el trigo en este caso necesita factores para poder emerger, para poder quebrantar esa cáscara y que salga de allí lo que tiene que salir para que lleve fruto. Necesita humedad, necesita agua. Un día leí que necesitaba entre 2 a 3 veces el peso de la semilla seca de agua. Una temperatura adecuada entre 24 y 25 grados Celsius, aunque puede brotar a menos o a más temperatura, pero esa es la temperatura óptima. Necesita un pH, es decir, un grado de acidez, de basicidad, para que pueda esa semilla romper esa cáscara y salir, brotar de allí dentro todo eso que está guardado allí. Es una semilla, me recuerda a mí un embrión, ¿ya? Esa semilla de trigo es como un embrión que está allí en reposo. Está en reposo y está obviamente deshidratado. Pero al absorber el agua van a comenzar esas células ahí dentro a inflarse, van a empezar a suceder una serie de eventos donde algunos iones tal vez van a entrar allí a ese grano de trigo, algunas sustancias, gases químicos van a interactuar con ese grano de trigo. La temperatura, la humedad del aire va a producir cambios morfológicos, cambios químicos, físicos, biológicos dentro de esa semilla. ¿Para qué? Para que ese ADN que está allí dentro pueda producir todo lo que debe producir esa semilla y para lo cual fue creada por Dios. De la misma manera, cuando nosotros somos quebrantados y Dios permite que pasemos por un quebrantamiento en nuestra vida, por un desierto, por un tiempo de aflicción, un tiempo de dolor, de angustia, van a suceder tal vez eventos dentro de nosotros, alrededor de nosotros, que van a producir cambios en nuestra manera de pensar, en nuestra mentalidad, en nuestra manera de sentir, de apreciar, en puntos de vista que nosotros teníamos. Tal vez esas cosas que van a suceder, esos eventos, van a producir una nueva mentalidad en nosotros, un cambio de pensamientos, un cambio en nuestra conducta, en nuestros hábitos. Y nos van a llevar a cumplir
el plan divino por el cual nosotros hemos venido a este mundo. Son necesarios los quebrantamientos, iglesia. Es necesario que seamos quebrantados. A través del quebrantamiento, Dios puede obrar en nuestros corazones duros para transformarlos en corazones obedientes, en corazones dóciles y obedientes al Señor. De lo contrario, en la semilla de trigo no se producirían los frutos para lo cual fue enviada. Y en nuestras vidas, si no fuéramos procesados, si no fuéramos quebrantados, no podríamos dar todo el fruto que Dios quiere que demos. Él dice que Él quiere que demos mucho fruto. Mucho fruto. Por eso nos poda, nos pasa por desierto, nos procesa, nos quebranta, hasta que Él puede cumplir en nosotros esa asignación divina, ese plan, ese propósito divino para el cual vinimos a este mundo. Porque nosotros no vinimos a este mundo para procrear y luego morir. Vinimos con propósitos eternos. Y es por eso que el Señor nos forma, para que podamos dar a luz esos proyectos, esas cosas gloriosas que Dios tiene para ti y para mí. Tú eres alguien especial. Estás pasando por un tormento, por una aflicción. Dios te está llamando, Dios te está quebrantando para hacer algo grande en ti y a través de ti. La aflicción, el quebrantamiento es la antesala para la bendición, para el levantamiento que Dios quiere hacer de ti y de mí. Es necesario el quebrantamiento. Estos eventos en el grano de trigo producen la ruptura de la cáscara. Y entonces permiten también que dentro de esa semilla se lleven a cabo cambios que son fundamentales para que pueda emerger toda esa información y pueda llevarse a cabo lo que Dios tiene planeado. Lo mismo en nosotros, toda esa información genética, espiritualmente hablando, que Dios ha puesto en nosotros, tiene que desarrollarse, accionarse y hacer todo aquello para lo cual Dios la ha puesto en nosotros. Pero Él tiene que quebrantar nuestro corazón a veces porque no queremos entender sus propósitos eternos. No queremos entender que fuimos creados por Dios para dar gloria, honra y alabanza a Él y no a las criaturas, no a las cosas de este mundo. Por eso es necesario el quebrantamiento, para que podamos cumplir ese llamamiento en nuestras vidas, para que podamos tomar la forma que Dios desea que nosotros tomemos para hacer en nosotros su perfecta voluntad. Vamos a leer en Jonás, en el capítulo 1, versos 1 al 3. Mire qué hermosa la palabra y este ejemplo es genial para explicar el quebrantamiento. Dice que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Vino palabra de Dios a él, diciendo, mire, escuche bien, levántate y ve a Nínive. Dios le dice a Jonás, oye Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¡Qué tremendo! Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, es decir, al lado opuesto de donde Dios lo había mandado. Y al final dice, y se fue lejos de la presencia de Jehová. Se arrancó Jonás del llamado que Dios le estaba haciendo para que vaya a predicar a Nínive. Agarró una embarcación y se fue al lado opuesto de Nínive, a Tarsis. Allí se fue. Tarsis era un lugar
espléndido, donde había lo que sus ojos querían ver. Pero Dios, que nos conoce y nos llama, porque Él es Dios y nos ha creado para gloria de su nombre, yo pienso que le dijo: mi hijo, con que no te quieres ir a Nínive, pues ahora vas a ver y vas a conocer quién te creó, para qué has venido al mundo, quién soy yo. Y entonces ordenó a un pez, a un gran pez, que algunos cuentan que es una ballena, otros que es un leviatán, etc. Le ponen nombres a ese animal, lo que haya sido, pero Dios ordenó a ese pez que se lo tragara, que se lo tragara. La naturaleza sí obedece a Dios, pero nosotros las personas nos cuesta, es que muchísimo, obedecer y entender que es Dios quien nos trajo a este mundo y que tenemos propósitos eternos y que en esos propósitos tenemos que darle gloria, honra a Dios. ¿Para qué se lo tragó el pez? Para que allí, en el vientre de ese pez, él fuera quebrantado. ¿Y por qué, pastora, tenía que ser quebrantado? Y en el estómago de un pez más encima. ¿Por qué? Porque era duro de corazón, no entendía que la voz de Dios, que era Dios mismo llamándolo para ir a Nínive. Y es así como nosotros muchas veces hacemos oídos sordos, vista gorda al llamamiento de Dios. Y decimos: no, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Pero nunca ha sido la voluntad de Dios que tú hagas eso o lo otro, sino a lo cual Él te ha llamado y para lo cual tú has venido al mundo. A veces somos como chivos locos, por eso el Señor tiene que quebrantarnos una y otra vez, porque no entendemos el llamado, no nos enfocamos, o si logramos enfocarnos por un tiempo, por unos meses, y luego queremos hacer lo que nos da la gana, no oímos pastores, no oímos líderes, no oímos a Dios, no obedecemos a su palabra, porque no nos da la gana, y entonces Dios tiene que quebrantarnos. El Señor dice: yo soy Dios, Dios celoso, y no comparto mi gloria con nadie. Y a nosotros no nos da la gana de darle a Él la gloria, de honrarlo como al único Dios y soberano sobre la tierra y sobre la creación. Y muchos se van en pos de sus vanidades, de dioses que se han construido, de cosas de este mundo, y abandonan a Dios, lo sacan del lugar. Y entonces dice en Jonás 2, el versículo 2, dice que desde el seno del Seol clamé. Desde el seno del Seol clamé, se lo tragó ese pez. Y allí en el estómago de ese pez, imagine a Jonás, por un momento imagínelo, bañado allí de sustancias químicas, de jugos gástricos, ácidos, porque el estómago es ácido allí, para poder degradar los alimentos. Allí hay un pH, un grado de acidez alto. Entonces, él estaba bañado allí en los jugos gástricos. Imagínese el estómago, esos movimientos que hace para digerir los alimentos y todas esas cosas. Y él era allí molido, revuelto, envuelto en las mucosas gástricas, en los jugos, en las sustancias, enzimas digestivas que estaban erosionándolo, carcomiéndolo, degradándolo. ¿Por qué? Porque Dios quería quebrantar el corazón endurecido de Jonás. Y es así como muchos se sienten hoy, en el estómago de un pez que los está revolviendo, que los está moviendo allí, estremeciendo fuertemente, en un lugar de oscuridad.
de quebrantamiento. Dice en el verso 3, dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares. Los teólogos dicen aquí que él se fue al infierno, él fue al infierno por un momento. Por eso él empieza a decir, me echaste a lo profundo en medio de los mares. Estaba allí en lo profundo, él se sentía en la oscuridad, sin salida, envuelto en algas. Imagínese en el estómago de ese pez cuánta cosa habría allí. Ahí estaba Jonás, tratando de sobrevivir. Luego dice, me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Es como si un camión hubiera pasado sobre él y lo molía y lo machacaba. Imagíneselo allí. Ese estómago que el pez de repente a lo mejor hacía arcada y Jonás se asomaba y se volvía al estómago. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba procesando allí en el estómago. ¿Por qué en el vientre de un pez? Porque él tenía que ser formado y nosotros en el vientre de nuestras madres fuimos formados. Él tenía que ser formado para un llamamiento divino, para una asignación divina, porque él no quiso obedecer de buenas a Dios. Entonces tenía que ser procesado, quebrantado, formado allí adentro para ser ese profeta, para ser ese evangelista, para ser ese predicador de Nínive, ese hombre que iba a llevar las buenas nuevas de salvación a una nación. Entonces tenía que ser procesado. En el verso 4 dice, entonces dije, desechado soy. ¿Te sientes hoy desechado? ¿Te sientes como que ya no vales nada? Como si Dios te hubiera olvidado. Tu alma está partida en pedazos. Estás afligido, viviendo un quebrantamiento, ya sea familiar, económico, en tu salud, en alguna circunstancia de tu vida. Dios te está hablando, esta palabra es para ti. El Señor te está llamando a venir a sus pies. Él te está llamando tal vez a dejar cosas de esta vida que a ti te parecen más importantes que la voluntad de Dios. Por eso Él nos desmenuza, por eso Él permite que seamos partidos. Que seamos hechos pedazos y luego Él vuelve a armarnos y a dar la forma que Él quiere, porque nosotros a veces agarramos una forma que no son la voluntad de Dios, no están en la visión de Dios para nuestras vidas. En el verso 5 dice, rodeóme el abismo. El abismo, por eso los teólogos dicen que fue al infierno mismo. Y allí supo lo que era bueno. ¿Para qué? Para que su corazón fuera ablandado. Fue metido ahí en los jugos gástricos del pez para que ese corazón de piedra fuera ablandado, fuera ahí modelado, formado, que tomara la forma que Dios quería. Y es así como Dios obra en nosotros. Dice ahí también, el alga se enredó a mi cabeza. Imagínelo todo envuelto en algas. Todo envuelto allí en como unos vegetales que lo enredaban como redes en su cabeza. Él no podía salir de allí. Como a veces nuestra cabeza está como llena de redes, pensamientos nos acosan, temores, decepciones, aflicciones, tormentos en nuestra mente. Y así estaba Jonás, atormentado en la mente, como enredado. No podía tal vez pensar con lucidez, no podía hacer nada allí dentro. Tal vez tú te sientes en esa oscuridad, de esa misma manera como se sentía él.
Y en el 6 dice, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Él pensó que quedó allí prisionero para siempre, como en una cárcel. Dice que la tierra echó sus cerrojos sobre él para siempre. Es como que lo hubieran metido a una cárcel y viene un hombre que pone candados allí y él queda detrás de esas rejas para nunca más salir. Así se sintió él, abandonado completamente en un lugar de oscuridad y de tormento, quebrantado hasta lo sumo. Imagíneselo a ese hombre. ¿Pero por qué? Porque Dios quería ablandarlo. Dios quería darle forma a ese hombre. Porque Dios tenía para él propósitos eternos. Y él no quiso a la buena, no quiso por amor. Entonces Dios tiene que agarrarnos tal vez de tal manera que abramos los ojos y que reaccionemos. Y que cambiemos nuestras maneras de pensar, de ver las cosas. Y que dejemos de hacer nuestra voluntad y que hagamos la voluntad de Dios, porque eso es lo que nos cuesta. Luchamos cada día con nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestro razonamiento, porque queremos hacer lo que a nosotros nos da la gana, lo que a nosotros nos da la gana, pero no lo que Dios quiere para nosotros. Pasamos por alto las autoridades espirituales, pasamos por alto a todos, porque creemos que tenemos toda la razón del mundo y que es justo decidir por nosotros mismos. Pero hay que decidir a la luz de la palabra de Dios. Hay que decidir tomando en cuenta el consejo de nuestros líderes, de las personas que están a nuestro alrededor. La cáscara debe ser quebrantada. Tu cáscara debe ser quebrantada como el grano de trigo. Hoy, que el Señor ministre a nuestro corazón y que tal vez si estás endurecido o endurecida en tu corazón, que Dios a través de esta palabra pueda quebrantarte, pueda hacerte ver que estás engañado, que estás tal vez ignorando el llamado de Dios, haciendo oídos sordos a lo que Dios realmente quiere para ti. Dejemos de hacer nuestros deseos, nuestros sentimientos y hagamos lo que Dios quiere para nosotros. Dios lo envió a ese vientre con propósitos eternos. Dios nos quebranta porque Él tiene propósitos eternos con nosotros. Ese era un profeta y Dios tenía que formarlo allí en el vientre para ser un profeta para esa nación, para Nínive. Él era un evangelista para esa nación. A través de él iba a venir la salvación a todos esos pecadores, a todas esas personas, del rey para abajo. Y dice la palabra del Señor que cuando estaba allí en el vientre del pez, en Jonás 2:7, dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Allí en la aflicción, cuando ya dijo, me muero, ya no hay fuerza en mí, ya no puedo luchar aquí dentro, es imposible salir, estoy enredado aquí, es ya muy difícil que pueda salir. Cuando se sintió desfallecer, entonces ahí se rindió a Dios. Y dice, me acordé de Jehová. No es que no se acordara de él, si él sabía por qué estaba allí, pero ahí se rindió cuando dijo, Dios me puede matar. La vida le pertenece a él. Él es Señor de la creación. Por desobediente estoy aquí y Dios puede matarme si quiere. Él es poderoso para hacerlo, pero también es poderoso para sacarme de aquí. Él es el dueño de la vida y de todas las cosas. Cuando Él declaró con su boca y empezó a orar,
entonces su oración llegó a Dios. Cuando él se rindió. Antes no, iglesia. Por eso Dios permite el quebrantamiento. Y cuando nos rendimos, vemos su bendición. ¿Sabe lo que pasó ahora cuando él se rindió? Después de ese quebrantamiento, él se rindió. Y entonces Dios debe haber dicho, Jonás, por fin, mi hijo, por fin te veo abrir tu boca y dirigirte a mí como al Dios de la creación. Por fin agachaste el moño. Por fin tu cerviz se inclinó, te arrodillaste delante de mí, en tu corazón te humillaste. Eso era lo que yo quería. Y ahí Jonás prometió servir al Señor, prometió darle gloria y alabanza. Y eso es lo que Dios quiere. Y entonces Dios mandó al pez que lo vomitara. Pero ¿sabe dónde? En Nínive. En Nínive, justo donde él no quería ir, ese pez se dio una vuelta y no sé qué, y lo llevó donde Dios quería que fuera. Lo vomitó en Nínive, justo donde Jonás tenía que predicar el evangelio. Usted dirá, qué casualidad, ¿no? Nada es casualidad en Dios. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien y Él permite esos procesos en nosotros para que nos despabilemos, para que abramos los ojos y veamos que no somos aquí en la tierra animales irracionales, somos personas que hemos venido al mundo con propósitos eternos para darle gloria y honra a Dios. Esa es la bendición del quebrantamiento. Dios, una vez que el pez lo vomitó en Nínive, lo vuelve a llamar. Le da una oportunidad. Ahora, Jonás, que estás quebrantado, ahora que estás humillado, te voy a volver a repetir el llamado que te hice. Porque la ballena o el pez, lo que haya sido, lo vomitó allí en Nínive. Imagínense en las costas de Nínive. Ese hombre ahí sacándose las algas de los ojos, toda esa baba, esas cosas, esos jugos gástricos, tratando de limpiarse un poco y de mirar dónde estaba. Y cuando se dio cuenta estaba en Nínive, en el lugar donde Dios lo llamó. Y entonces Dios viene de nuevo y le dice, ahora Jonás, que estás humilde, acuérdate que te llamé para ir a Nínive y ahora te vuelvo a llamar. Ve a Nínive y predícales el arrepentimiento. Diles que si no se arrepienten, yo los voy a matar del rey para abajo, a todos, a todos. ¿Y qué sucedió? Yo creo que este Jonás predicó con tanto poder, con tanta gracia, con tanta unción, porque vio el infierno, supo lo que era estar en las profundidades del Seol, supo lo que es estar al borde de la muerte eterna, en la desesperación misma, y entonces salió de él lo que tenía que salir, la preciosa palabra de Dios para evangelizar a esa nación y para que todos vinieran al arrepentimiento. Dice la palabra del Señor que del rey para abajo ayunaron y se convirtieron a Jehová. Y vino la bendición de Dios. A ese lugar vino la salvación, vino esperanza, vino sanidad y también obviamente para el corazón de Jonás. Esa es la bendición del quebrantamiento, que Dios lo usó poderosamente. Y es eso lo que Dios quiere hacer con nosotros. Maravillas Dios hará a través de nuestras vidas, pero debemos rendirnos al Señor. Cuando yo era una niña pequeña, me acuerdo que le intruseaba a mi madre el velador, la mesa de noche, y entonces abrí ese cajón de arriba y encontré un librito que tenía pequeñito ella, con muchas ilustraciones, y salía allí todos los dibujos desde que Judas
entregó al maestro en manos de los traidores, en manos de los malhechores, pasando por todos los vituperios y las cosas que él vivió camino al Gólgota, su crucifixión, su muerte y su resurrección. Y cuando yo leía y miraba todas esas imágenes, más que todo, yo iba mirando las imágenes y lo que salía ahí abajo, y entonces a mí me llamaba la atención cómo un hombre bueno podía haber vivido tanta cosa y ser quebrantado de esa manera, de esa magnitud. Un hombre bueno, un hombre justo, un hombre sin pecado, el Hijo del Dios viviente. Fue sometido a tanto padecimiento y me preguntaba yo por qué. Pero ahora, a la luz de la palabra, cuando leía en Isaías 53, en el verso 10, dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Aunque él fue a la cruz, aunque él era inocente, aunque él era sin pecado, era el Hijo del Dios viviente, era obediente. Con todo eso, su obediencia y todo, Dios quiso quebrantarlo. ¿Para qué? Para que de él saliera, iglesia, la salvación para el mundo, para ti y para mí, para que él pudiera hacer la expiación de nuestro pecado, para que nosotros fuéramos liberados, para que tuviéramos derecho a la salvación, a la comunión con Dios. Por eso él tuvo que ser quebrantado, por amor a nosotros, para que nosotros no nos perdamos, para que podamos tener vida eterna. Por eso él fue quebrantado. Y tal vez tú no estás en pecado, pero tenemos que pasar por quebrantamientos, porque a través de muchas tribulaciones entraremos al reino de los cielos. Y tal vez si no pasamos quebrantamiento, nunca vamos a poder llegar a aquellos que padecen quebrantamiento. Nunca vamos a poder predicarle del poder de Dios, de la misericordia del Señor, de su autoridad, de sus milagros, si no hemos vivido las mismas cosas o si no hemos pasado por valles de sombra y de muerte. Por eso a veces no es que estemos endurecidos, no es que estemos en pecado, sino que Dios quiere pulirnos, quiere procesarnos para que podamos llevar a cabo ese llamamiento que tenemos, ablandar nuestro corazón para que nos pongamos en lugar de otro. Porque, por ejemplo, una madre que nunca ha perdido un hijo, que nunca ha tenido un hijo descarriado en el mundo con pata y cabeza, ¿qué le va a decir a alguien que le viene a decir que su hijo está en droga, en alcohol, en inmundicias? No tiene nada que decirle. Le va a decir: por pecador, por esto, por lo otro. Pero así, cuando vivimos en carne propia las cosas, entonces sabemos cómo abordar, cómo aconsejar, cómo mostrarle a Dios, al mundo, a la gente. Si hemos sido consolados por Dios, con esa misma consolación que tú y yo hemos sido consolados por Dios, nosotros vamos a consolar al mundo y a las personas que lo necesitan. Pero si no hemos sido consolados, entonces no podemos predicar de consolación y no podemos consolar a otros. La Biblia dice que Él puso su vida en expiación por nuestro pecado. Pero Él trajo la salvación a la humanidad. Esa salvación que tú y yo necesitábamos. Entonces, dice la Biblia, por esto Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre: Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Él le dio un nombre que es sobre todo nombre: Jesucristo, el Salvador, el glorioso, el eterno, el maravilloso Dios.
¿Por qué? Porque Él fue obediente hasta la cruz, fue quebrantado, aunque no tenía pecado, pero Dios lo bendijo y ahora está sentado a la diestra del Padre y dice que ha de venir en gloria y majestad. En gloria y majestad, iglesia. Ya no va a venir en su estado de humillación, va a venir como Rey de Reyes y como Señor de Señores. En el Salmo 73 dice que Dios quebrantó las peñas en el desierto, en el verso 15. Salmo 73, verso 15 dice, quebrantó las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Esas peñas son esos corazones endurecidos. En este día, Dios va a quebrantar esos corazones endurecidos. Él está tocando tu vida y tu corazón. Y Él va a permitir que ese quebrantamiento sea tal en tu vida para que puedan salir corrientes de agua viva como estas rocas en el desierto. Para que de ti fluyan ríos de agua viva, es decir, el Espíritu Santo, que sane, que consuele, que liberte a los que lo necesitan. Porque dice la palabra del Señor que los que reciben a Cristo y el Espíritu Santo viene a morar en ellos, de su interior correrán como ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu Santo. Ríos de agua viva, pero debemos ser quebrantados antes que salgan esos ríos de agua viva de cada uno de nosotros. Tenemos que pasar por el quebrantamiento, por la prueba, por la dificultad, por el desierto, por la angustia tal vez por el valle de sombra y de muerte, tal vez ir a lo profundo del Seol como fue Jonás, para poder entender que somos criaturas de Dios con un propósito eterno, hijos de Dios, que hemos venido al mundo con propósitos grandes para dar gloria a su nombre. Creamos hoy que muchos corazones son ablandados por esta palabra y que son quebrantados y son transformados en corazones obedientes como de niños. Para terminar, quisiera decirle, en Marcos 14:3 habla de una mujer que unge a Jesús. Dice allí en la Biblia, en Marcos 14:3, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro. Alabastro no es un líquido. Alabastro era el material del frasco, como una arcilla, una piedra. Era un frasco como de piedra, de una arcilla, de una piedra. ¿Ya? Y adentro tenía un perfume de nardo puro. Y con ese perfume, dice la Biblia ahí, dice un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, como de 300 denarios. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Quebró esa piedra, ese frasco de piedra, y entonces salió de allí el perfume de nardo puro, que valía como 300 denarios. Eso equivalía a un sueldo anual aproximadamente de un empleado común. A eso correspondía, un sueldo anual. Y entonces, claro, una trifulca de los discípulos que por qué botaba ese perfume, lo malgastaba, etc. Pero es eso lo que debería pasar en cada uno de nosotros. Que sea quebrantada esta cáscara que tenemos, lo que es por fuera, la apariencia, lo que nos sirve, que sea quebrantado hasta que salga de nosotros la unción, el perfume
dice que cuando salió ese perfume de ese frasco de piedra de alabastro, dice que llenó toda la casa de ese aroma. Y eso es lo que Dios quiere, que de nosotros salga la unción que va a llenar la iglesia de la presencia de Dios, que va a consolar al que está en amargura, que va a levantar los brazos del que está caído, que va a firmar las rodillas del que está endeble, que va a abrir los ojos del que está ciego, que va a ir por la perniquebrada, que va a ir por la herida. Es esa unción la que Dios quiere que salga de nosotros, pero para eso tenemos que ser quebrantados. Que el Espíritu Santo ministre a nuestra vida en este día. En 2 Corintios 4:7 dice que somos vasos de barro, pero con un tesoro adentro. Y ese vaso de barro se envejece, es quebrantado, pero Dios permite esas cosas para que salga ese tesoro que está dentro de nosotros. Y que hoy salga ese tesoro que está escondido en ti. Que el Señor ministre a tu vida y te haga entender que has sido llamado con propósitos eternos. Y que ese tesoro que está dentro de ti, la única manera de que salga de ti es siendo quebrantado, siendo procesado por Dios. Que Dios te bendiga. En este día vamos a hacer una oración para que esta palabra ministre tu corazón y pueda hacer todo aquello para lo cual Dios la ha enviado. Dios poderoso, gracias por esta palabra santa, fiel y verdadera. Señor, que todo aquel que está pasando por un quebrantamiento en este tiempo pueda oír esta palabra como de parte tuya, Señor, y creer que dentro de él o de ella hay un tesoro escondido que tiene que salir y que a través del quebrantamiento, Dios, tú harás que ese perfume de olor grato, que esa unción pueda salir para salvar, para sanar, para traer bendición a muchos. Dios soberano, haz que estos vasos de barro, Señor, sean quebrados las veces que sea necesario, Padre, para que salga todo aquello, Dios, para lo cual tú nos has enviado a este mundo. Ayúdanos, Padre, a morir a nuestros deseos, a morir a nuestras vanidades, Señor. Así como Jonás, Padre, que dentro del vientre del pez tuvo que morir a sus deseos, a las vanidades que él pretendía, Padre. Que de esa misma manera tu palabra en este día nos ministre y nos haga morir a nuestras vanidades, a nuestras pretensiones humanistas, a nuestras pretensiones vanidosas, Padre, orgullo, altivez, lo que sea, Señor amado, a nuestras apariencias, Padre. Y tu gracia, Dios mío, pueda llenar nuestros corazones en este día, Dios, y ablandar todo, Dios, nuestro ser, para que pueda fluir esa unción de nosotros, esos dones, esos talentos, Señor, que tú has puesto en nosotros para edificar, Dios mío, el cuerpo de Cristo, para ir al mundo y hacer esa labor que tú tienes preparada para nosotros, Señor. Que esos maestros que tú, Dios mío, has llamado puedan fluir en la palabra. Esos adoradores puedan abrir su boca y esos cánticos puedan ser melodías que sanen, que restauren, Dios, que levanten al que está caído, que enderecen el camino, Dios mío, la senda de los que están desviados. Que esos que tú has llamado a ser maestros, Padre, puedan, Dios mío, alinearse en tu voluntad en este tiempo, Padre, para que fluya de ellos la palabra que es como la miel que destila del panal. Oh Rey precioso, que sea tu palabra, Dios, obrando en este día y tocando cada vida y cada corazón. Ayuda a aquellos, Señor, que están pasando dificultades grandes en el ámbito familiar. Ayúdalos, Señor, a creer que la prueba no durará toda la vida, que el quebrantamiento no durará toda la vida,
que llegará un momento en que pasará la oscuridad, pasará la noche y vendrá el amanecer, vendrá tu luz, Señor. Oh Rey poderoso, que tú extenderás tu mano, Señor, hacia ellos y los sacarás de ese lodo cenagoso, de ese pozo profundo de la desesperación donde están. Señor, que puedan clamar como clamó Jonás, desde ahí del quebrantamiento, desde ahí de la prueba, desde ahí de su desierto, del lugar donde están quebrantados, Señor, que ellos puedan volverse a ti y clamar a tu misericordia, clamar, Señor, para ser obedientes, clamar y pactar contigo para hacer tu voluntad. Y solo tu voluntad, Señor, todos los días de sus vidas. Gracias, Señor, por esta palabra que nos invita, Señor, a ser obedientes a ti hasta la muerte. Gracias, Señor, por esta palabra que nos invita a ser humildes y a poner atención a tu palabra, Padre. Gracias, Señor poderoso, porque esta palabra también nos enseña que tú das la vida, pero también la puedes quitar. Que si nosotros nos volvemos desobedientes, tú puedes hacer de tal manera, Señor, que nosotros podamos obedecerte. Dios mío, que no sea con lágrimas, sino que sea por amor nuestra obediencia. Muévenos a caminar en tu camino y a obedecer tu voluntad todos los días, Padre, sin necesitar tanto escarmiento. Dios, así como el trigo tiene que morir para poder dar a luz esos frutos, Señor, que alimentarán a los millares de millares en la tierra. Padre mío, que esos quebrantamientos que estemos viviendo o que pasaremos, Señor, Dios, nos lleven, Señor, a dar a luz esa bendición y toda esa gracia, Dios mío, que tú quieres que salga de nosotros para alimentar, para edificar, para plantar tu reino en esta tierra. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Dios le bendiga.